Un saludo a los colegas, la senadora y el senador Castro, la senadora Proboste, el secretario, don Luis Díaz. ¿Hay cuenta? No, bueno, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión. ¿Y hay cuenta, secretario? Sí, Presidenta. Se ha recibido un oficio del señor secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, por medio del cual, en cumplimiento de lo establecido en glosas de la Ley de Presupuesto, remite información con detalle de las obras realizadas mediante financiamiento otorgado por INDAP y CNR, con características, dimensiones y distribución geográfica. Ha llegado un oficio del señor director nacional subrogante del SAC, mediante el cual, también en cumplimiento establecido en glosas de la referida ley, informa sobre actividades relacionadas con el programa de gestión y conservación de recursos naturales renovables, en especial el programa de recuperación de suelo. También ha llegado un email de la señora subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación remitiendo información sobre gasto presupuestario en investigación relacionada con adaptación al cambio climático y escasez hídrica, además de hidrógeno verde, también en cumplimiento de glosas de la Ley de Presupuesto. Por otro lado, se ha recibido una comunicación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios en respuesta a un oficio de esta comisión en relación con rompimientos de matrices o cañerías de agua que han afectado a condominios sociales en Viña del Mar. También el investigador de BCN, don Eduardo Baeza, ha hecho llegar 2 informes en materia de aguas residuales. Todos esos antecedentes ya se enviaron a sus correos electrónicos. Por último, Presidenta, se ha recibido una comunicación de la Unión de Condominios Sociales de Viña del Mar solicitando una audiencia para tratar situaciones relacionadas con la empresa ESVAL en lo relativo a cobros, prorrateos, cambios de medidores, rompimientos de matrices y mantención. Exactamente, condominio, sí. Eso es, Presidenta, y la otra vez, pero quizás esperamos al senador Latorre, cuando usted que tenía un pequeño retraso, él había consultado respecto de iniciativa parlamentaria en materias vinculadas con la regulación de disposición de agua servida. Así que cuando usted la y yo le digo si le parece, Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. No sé si sobre la cuenta hay algo. También después quiero decir algo. Senadora Sí. Proboste. Presidenta, sobre la cuenta, a propósito de la respuesta de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, creo que sería importante que oficiemos a la Superintendencia o que dentro de la organización que usted disponga de esta comisión podamos invitar al Superintendente de Servicios Sanitarios respecto de los procesos tarifarios, porque creo que sería importante saber con cuántas empresas la Superintendencia de Servicios Sanitarios ha llegado a acuerdo respecto de los procesos tarifarios, es decir, de mantener los procesos tarifarios que venían y cuántos de ellos la propia Superintendencia tenía ya estudios respecto a la baja en las tarifas. Entonces, creo que esta es una información bien relevante, sobre todo en un contexto inflacionario como el que estamos viviendo, en donde mantener tarifas que podrían haber estado a la baja y por una decisión unilateral de la Superintendencia de Servicios Sanitarios ha dispuesto la mantención de las tarifas existentes. Creo que esto es perjudicial para las familias en nuestro país, entonces creo que sería muy importante que el Superintendente de Servicios Sanitarios entregara un informe detallado respecto de cuál es el número de empresas que tenían que entrar a un proceso de retarificación, con cuántas de esas ha llegado a acuerdo la Superintendencia y cuántos ya habían estudios de la propia Superintendencia cuyas tarifas debían ir a la baja. Muy bien. Si estamos de acuerdo entonces con el oficio, ¿les parece? Oficiamos. Ahora, quiero recordar a ustedes lo siguiente. Bueno, a ver, voy por partes. También, efectivamente, yo tuve la oportunidad de reunirme el jueves, creo que fue, no me recuerdo bien, con justamente esta asociación que tiene que ver con los condominios sociales y que tienen bastante, eso se vio en un oficio del senador Latorre, que veo que hay una cierta respuesta, pero yo creo que tenemos que retomar este tema y cuando venga la superintendencia también podremos ver, pero en definitiva ellos tienen dificultad con ESVAL, porque cuando hay una rotura de matriz, ESVAL dice que ellos son solo responsables de la calle hasta el medidor principal. Lo que ocurre al interior del condominio, para ellos no es cargo de ellos, pero resulta que se rompe la matriz y hay mucho más pérdida de agua y la cuenta la tienen que prorratear los habitantes del condominio. Entonces, con toda razón, ellos sienten que ¿por qué tendrían ellos que estar pagando más si es una rotura de matriz que en definitiva es un tema de mantención de la propia ESVAL, independientemente que ocurra al interior del condominio? Yo creo que es interesante que veamos eso con la CIS, porque está afectando a muchos condominios. E igualmente, que no corresponde a esta comisión, pero como solo información,
Yo también he pedido un oficio para la Subtel porque es impresionante, como me narraban, la cantidad de cables que ellos tienen fuera de sus condominios, todos estos cables famosos en desuso que nunca terminan de sacarse de una maraña de cables que genera no solo problemas de seguridad, sino también de estético, por llamarlo de alguna manera, y sienten que incluso genera bastantes problemas, digamos, para los habitantes. Pero eso es otro tema, pero es para informarles que es interesante de repente escuchar esta organización, los temas que pueden surgir en los condominios sociales. Y los condominios sociales, como bien sabemos, no es para ellos llegar y atenerse a la ley de condominio, porque naturalmente es gente que no tiene los medios que tienen los condominios privados, obviamente, donde se pagan gastos comunes bastante más elevados y les permite tener una serie de otros servicios que los condominios sociales no los tienen. Entonces, con la CIS, cuando venga, vamos a ver eso. Pero al mismo tiempo yo quisiera ver el tema de ESVAL y los alcantarillados, la rotura de matrices y lo que ocurre al interior de los condominios. Eso sería específico el oficio para la CIS, pero también lo vamos a ver cuando lo invitemos. Pero recordar también a la comisión, mientras esperamos a Carlos Esteves, que hoy día vamos a ver eficiencia hídrica y yo espero que ya nos dé una mirada, que esto lo vamos a decir cuando llegue Carlos Esteves, pero en fin, del proyecto, avanzar, ojalá ya empezar a ponerlo en votación, recibir la indicación del Ejecutivo y sacarlo, porque ya lleva mucho tiempo dando vueltas para que podamos irnos concentrando después en los otros proyectos. Recuérdense que está pendiente de desalinización, pero además tenemos que programar la tercera sesión que tendríamos en relación a la calidad del agua. Recuerden que quedamos de ver cuándo Directemar iba a tener más o menos ellos, hay que preguntarle, señor secretario, si le parece, si ellos ya están en condiciones de venir y darnos a conocer su diagnóstico. Para nosotros era muy importante porque llevan a hacer una serie de pruebas, se recordarán, 12 creo que seguidas, que va a permitir tener un trasfondo más importante. Esa sesión, si no puede ser en la próxima semana o en 2 semanas más, tendrá que ser inmediatamente, habría que verlo, pero creo que es muy importante que terminemos de cerrar ese tema, porque hay un diagnóstico que todos concordamos, incluido la presa ESVAL, todos deseamos saber si hay presencia coliforme, a quiénes son los responsables y a qué se debe. Yo creo que es un tema mayor, así que eso está pendiente. Y también está pendiente, estoy recordando los pendientes, una nueva sesión, espero que sea la última si es necesario, de dirección de obras hidráulicas con la subdirección de sistemas de agua potable rural, porque también tenían que informarnos los resultados de la mesa. Y aquí también se le puede preguntar a Carlos Esteves, es muy importante, porque el gobierno iba a definir si hace modificaciones a la actual ley o manda una ley corta, porque quedó claro en el diagnóstico, y creo que eso es lo que nos va a ratificar las mesas, es que hay muchas dificultades para la aplicación de la ley y su reglamento. Estamos hablando de los más conocidos como agua potable rural o sistemas rurales. Entonces, creo que también está pendiente, o sea, tenemos 2 sesiones pendientes, calidad de agua y por supuesto, sistema de agua potable rural. Y en esas 2, la CIS tiene que estar presente, así que aprovechando la presencia de la CIS, vamos a hacer la consulta que hace la senadora Proboste y la que yo estoy haciendo en relación a los condominios sociales. ¿Está claro? Perdón, presidente, una aclaración solamente. Estamos claros que se va a oficiar por lo que señalaba la senadora Proboste a la CIS. O invitarlo con esos temas. Puede invitarlo porque como vamos a tener una sesión con ella, sea por calidad de agua, sea por los sistemas potables, cuando venga a la CIS, pero se le puede anticipar por escrito, que nos interesaría conocer el tema tarifario que plantea la senadora. Entonces yo igual mandaría el oficio antes para que cuando vengan tengan claridad de lo que les vamos a preguntar. Perfecto. Y por otro lado, respecto de los condominios sociales, la CIS ya respondió, entonces sería una sesión en que invitaríamos... No, es que como viene la CIS, cuando tengamos el oficio, porque no lo hemos visto, como recién lo mandaron ustedes, ahí vamos a tener la oportunidad de preguntar si es suficiente o cuando venga el senador Latorre, porque como no conocemos la respuesta de la CIS, pero sí me consta que yo estuve, como le decía, el jueves con esta organización de los condominios sociales y tienen este problema con ESVAL. Y como están pidiendo ellos ahora, como di cuenta, una audiencia, ahí ellos a mí han pedido una audiencia, yo les dije de que nosotros estábamos en este momento entre eficiencia hídrica y otro proyecto más, pero que en algún momento iban a ser invitados. Entonces, cuando podamos más o menos saber la respuesta de Directemar, cuando sepamos la respuesta de la subdirección de obras hidráulicas, si están en condiciones que hagamos la tercera sesión en relación al sistema potable, ahí vemos si los podemos citar después de. Porque tenemos 2 sesiones, como podemos resumir, pendientes.
con agua potable rural y calidad del agua. En ambas participa la CIS, así que no hay problema en eso de hacer la consulta. Lo que no podemos hacer ahora es comprometernos en qué momento vamos a invitarlos, sí que invitarlos si les parece, pero no tenemos fecha porque depende un poco de la agenda. A mí me interesa mucho, con esto termino, de que hoy día, espero con la presencia de Carlos Esteves, podamos avanzar en saber cuál es la posición que tiene el Ejecutivo en relación a eficiencia energética, y a mí me gustaría ya comenzar a votar la próxima semana. Eso es como el primer punto de la tabla. Una inquietud respecto a ese tema, sin perjuicio de lo que va a decir Carlos Esteves. Como este es un proyecto que está en segundo informe para discusión en particular y ya se presentaron 16 indicaciones, lo que cabría es abrir un nuevo plazo, solicitarlo a la sala, en este caso porque estamos ante una situación en que ya la sala abrió un plazo de indicaciones, se presentaron 16, vino a la comisión, entonces cabría solicitar un nuevo plazo de indicaciones para que el Ejecutivo, y bueno, quienes estimen pertinente, las señoras y señores senadores, puedan presentar las indicaciones. ¿Ah? O sea, ese sería el procedimiento reglamentario, solicitar la apertura de un nuevo plazo de indicaciones para que materialice la presentación de hoy día, Carlos, en una indicación del Ejecutivo. ¿Ah? Sí, por supuesto. Una última cosa. Sí, al tiro, senador Castro. Frente a eso, le pido que me recuerde entonces a pedirlo en la sala. ¿Y tenemos o no tenemos un comparado con las que ya se han presentado? Sí, está ahí viene llegando Carlos. Ahí viene Sí. don Carlos Esteves. Sí, acá lo tienen en sus tablets, está en el tablet. Ah, está en la tablet. Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Le damos la bienvenida a don Carlos Esteves. Acá está. Ah, ya. Perfecto. Son 16 indicaciones, pero evidentemente ahora va a haber que presentar Claro. un nuevo plazo. Bueno, le damos la bienvenida a don Carlos Esteves. Mucho gusto. Estamos resolviendo cosas previas mientras llegaba don Carlos Esteves y dicho aquello, una vez ya instalado, estábamos comentando entonces que voy a darle la palabra al senador Castro antes de que empecemos con nuestro punto único de la tabla, a también la senadora Proboste. Senador Castro, te pido la palabra. Gracias, Presidenta. Presidenta, mire, todos sabemos que las empresas sanitarias no pueden ingresar al interior de los condominios. Eso lo sabemos todos. Entonces, pedirle hoy día que las empresas sanitarias intervengan en el interior es un tema que está fuera de margen. Lo que sí uno podría decir lo siguiente, a lo mejor es razonable ver cómo legislamos de tal manera que estos condominios que son sociales, porque yo creo que eso es lo que más preocupa, porque aquí tenemos condominios que son sociales y condominios que son no sociales. Entonces, si se rompen las matrices al interior de un condominio que sea no social, a nadie le importa, porque en el fondo ellos tienen los recursos suficientes, van a mandar a hacer las reparaciones necesarias. En los sociales, entendiendo que uno puede querer ayudar a las personas, a lo mejor podríamos ver la forma de legislar de tal manera que exista algún seguro, o las empresas constructoras al momento de construir un condominio social, tendrá que quedar un seguro que permita ser pagado con un valor pequeñito seguramente del valor, de tal manera que el día que suceda un hecho de romper una matriz o otro error que por las instalaciones haga daño, destroce y signifique un costo adicional para las personas, que este seguro opere de tal manera que a lo mejor la misma empresa sanitaria tiene contratistas que van a ir a hacer este trabajo de manera rápida, eficiente, y vamos a ayudar a esas familias. Porque en el caso contrario de la SIC, está clarita la respuesta, yo tengo muy clara la respuesta de la SIC. Referente al tema de los cables que pueden haber en muchos condominios, como hay en muchas ciudades, es otro tema, que ese tema también está regulado, se reguló tiempo atrás, y las municipalidades tienen la obligación de poder exigirle a las empresas a lo mejor de cables, de telefonía, que tienen esa responsabilidad de limpiar, ya vemos toda la contaminación aérea que hay. Si no lo hacen estas empresas, las municipalidades lo pueden hacer con cargo, obviamente, después le cobran a las empresas. Entonces, es un tema de que opere la ley nomás. Pues aquí estamos claros que la ley existe. Puede estudiarse lo que dice el senador Castro, se puede ver desde el punto de vista legislativo, pero igual cuando tenemos que conocer la respuesta de la CIS al oficio del senador Latorre, y por otro lado, cuando venga la CIS igual se puede explorar, porque efectivamente la situación de los condominios sociales no es la misma de otros condominios. En todo caso, es complejo el tema, tiene un grado de responsabilidad también, de alguna manera, si se rompe una matriz,
una empresa, entonces hay que verlo bien. Senadora Proboste. Presidenta, hemos conocido a través de las redes de la Contraloría General de la República que a propósito de un informe a la Dirección General de Aguas, la Contraloría señala que se verificó que la Dirección General de Aguas no ha implementado un programa de monitoreo en áreas restringidas. Lo digo a propósito también de la iniciativa que vamos a comenzar la votación. Entonces creo que sería muy importante, de hecho parte del sumario, parte del informe que deriva en la solicitud de un sumario, señala en que la fiscalización de la Dirección General de Aguas debe disponer un mecanismo de control que garantice que las multas sean comunicadas oportunamente a la Tesorería General de la República dentro de los 30 días hábiles siguientes, notificación de dicho acto administrativo. Presidenta, mire, estos temas además los hemos planteado largamente acá en la comisión. Entonces creo que sería muy importante que pudiésemos conocer también cuáles son las medidas que está tomando el Ministerio de Obras Públicas a partir de este informe de la Contraloría. Y en temas varios, Presidenta, de la cuenta, todos hemos conocido la información que lamentablemente ha surgido en la comuna de Tierra Amarilla, producto de este enorme socavón, que ha generado y que ha despertado nuevamente las luces de alarma en la comunidad, porque esto no es un hecho aislado, esto ya había ocurrido y usted lo recordaba antes de iniciar esta sesión, el año 2013, Exacto. que dio origen además a una mesa de trabajo entre las empresas mineras del sector, el municipio y un estudio que realizó la propia Universidad de Atacama. Esto a raíz de la explotación de minas subterráneas que hay bajo la población de Tierra Amarilla. Ahora, ¿por qué traigo este tema aquí a la Comisión de Recursos Hídricos? Pues todo el mundo podría pensar que la vinculación directa es con la Comisión de Minería. Sin embargo, creo que sería muy importante el que nosotros pudiésemos pedir una información al Ministerio de Obras Públicas respecto de los niveles de extracción de aguas subterráneas en la zona, que pudiésemos conocer si es que existen estudios hidrogeológicos en la zona en donde hoy día se está afectando producto de este socavón, poder tener información respecto de los niveles de napa freática en la zona. Porque más allá, yo tuve la oportunidad el día lunes de reunirme con la ministra de Minería y claro, la información que nos entrega Cernagiomín en ese momento es que existe una línea directa entre la locación de este socavón, subsidencia para ser más estricta en el lenguaje, con una disposición, con una faena minera subterránea de una compañía minera de la zona, Alcaparrosa, de la compañía minera Candelaria. Existe, según Cernagiomín, esta línea directa entre esta subsidencia, este socavón y esta faena subterránea. Pero como además han surgido otros temas, creo que es importante tener una visión bien completa y creo que esta comisión debiera también proporcionar y encender todas las alertas respecto de lo que significa el comportamiento hídrico en esa zona. Si es que ha habido una mayor extracción de agua subterránea, si es que producto de las lluvias que se han generado en el último tiempo en la comunidad se han elevado los niveles de freático de las napas, si es que toda la información que se le pueda proporcionar a esta comisión respecto de este tema, creo que sería muy importante, Presidenta. Muy bien. Si les parece, el MOP, exacto. Entendiendo que parecía más, en realidad, como señalado, CIS también es del MOP, o sea, todo cae en el MOP. Entonces, a ver, vamos a oficiar en términos de... Vamos a oficiar, pero también después más adelante vamos a invitar al ministro, porque yo creo que también tenemos que retomar estos temas que estábamos hablando, digamos, en términos... Bueno, ahí lo vamos a ver con el jefe asesor, don Carlos Esteve, pero tenemos, como dije, que avanzar en eficiencia hídrica. Este informe de la Contraloría nos preocupa, obviamente, importante que la Dirección General de Agua, que también está bajo la supervisión, no supervisión, pero es parte, digamos, del Ministerio de Obras Públicas, saber qué medidas, qué contestan, por qué ocurre esto, que necesitamos tener claridad también en lo que está ocurriendo. Y también tiene razón la senadora Proboste, que aunque parecía más relacionado con minería, pero claramente hay que saber efectivamente si hay una extracción o ha ocurrido algo en términos de agua subterránea en ese punto, que ayude a la generación de este
socavón le decimos es más común, digamos, para los no especializados, para entendernos todos. Si les parece, entonces, ¿habría acuerdo con los senadores? Muy bien. Senador Latorre, le voy a dar la bienvenida, pero además comentarle que llegó una respuesta a su oficio en relación a los condominios sociales y la relación con ESVAL, el tema que les aqueja en relación a rotura de matrices, en fin. Entonces queremos, como recién nos mandaron y no conocemos el oficio, queremos todos interiorizarnos en el oficio, pero como más adelante tenemos 2 sesiones pendientes, una con la calidad del agua, donde participa también la CIS, y la otra en relación a los sistemas de agua potable rural, queremos retomar en el momento que tengamos a la CIS físicamente, por decirlo así, que aún no hemos decidido en qué momento vamos a retomar esas 2 sesiones, porque dependerá de los avances, por un lado, Directemar, y por otro lado, justamente de la mesa que ha creado la dirección o la subdirección de obras hidráulicas en relación al sistema de agua potable rural. Cuando tengamos información del grado de avance de ambos, vamos a fijar esas 2 sesiones, repito, calidad del agua y, por supuesto, sistema de agua potable rural. Como en ambas participa la CIS, nos interesa mucho que usted particularmente, que pidió ese oficio, que todos suscribimos, y yo comentaba que justamente me reuní el jueves con la Organización de Condominios Sociales, ver si es suficiente la respuesta o hace falta directamente en esa presencialidad decirle a la CIS, digamos, qué es lo que se puede ver, o ESVAL, porque también va a participar en la sesión de agua, de la calidad del agua. Le ofrezco la palabra, senador Latorre. No, de acuerdo, Presidenta, me parece bien oportuno, o sea, primero ver la respuesta, no la he podido ver y estudiarla, y según eso, cuando tengamos la oportunidad de conversar, ver si es necesario hacer algo más. Perfecto. Gracias, Presidenta. Sí, secretario. ¿Cómo? El senador Latorre hizo una consulta el otro día respecto de la legitimidad parlamentaria para iniciar proyectos en materia de... Perdón, secretario, ¿está sin micrófono? Mejor que... Presidenta, no solamente lo siguiente, que en la última sesión, Sí. el senador Latorre consultó respecto del tema de la iniciativa parlamentaria en materias vinculadas con la regulación de la disposición de aguas servidas, que le diéramos una respuesta. Si usted me permite, se lo doy brevemente. Perfecto. Efectivamente, bueno, la comisión el día 13 de julio continuó el análisis del evento ocurrido en enero en las proximidades del emisario submarino Loma Larga. Y a propósito de ello, entonces, el honorable senador Latorre consultó respecto a la titularidad de la iniciativa legislativa referida a la regulación de la disposición de agua servida. Bueno, precisar con certeza la titularidad de la iniciativa legislativa en la materia, sin contar con una propuesta concreta, resulta complejo por el diverso tenor y amplitud que puede alcanzar una moción. Sin embargo, pueden realizarse algunas apreciaciones preliminares. Por un lado, es claro que cualquier regulación sobre el asunto, que con el objeto de establecer exigencias o estándares, determinar responsabilidades o precisar competencias, se involucren funciones o atribuciones de órganos públicos, como la Superintendencia de Servicios Sanitarios, sería inadmisible, evidentemente, en ese sentido. Lo mismo podría asegurarse de cualquier contenido que obligue al fisco o a sus órganos a financiar el mejoramiento o reemplazo de los actuales emisarios por otro tipo de tecnologías más modernas y sostenibles. Respecto de la posibilidad de que una moción pudiera adentrarse en la regulación de una materia sujeta a concesión, ahí se requiere una mayor profundización que se la podemos entregar, pero al respecto se estima también dudosa la factibilidad de que un proyecto de ley de iniciativa parlamentaria regule concesiones de servicios en cuanto estos extiendan sus efectos a concesiones sobre bienes del Estado o las municipalidades. Más viable parece que una iniciativa parlamentaria pudiera comenzar un debate sobre el particular a través de una normativa genérica de carácter ambiental, como por ejemplo la prohibición de cierto tipo o forma de vertimientos o el establecimiento de obligaciones de saneamiento dirigidas a particulares. Eso en términos generales, de todas maneras, le vamos... Lo haga llegar a todos porque Sí, yo creo que es útil, encantado. pero quiero recordar también, si no me equivoco o la memoria no me engaña, que acordamos en esa sesión precisamente también consultarle a la biblioteca experiencia internacional sobre qué está ocurriendo en sociedades más desarrolladas, por decirlo así, en relación con los emisarios, porque la sensación clara que tenemos es que nosotros estamos muy atrasados en términos tecnológicos y que probablemente otros países no están
usando el expediente que tenemos nosotros de estos emisarios que se internan en el mar y que no necesariamente hacen un tratamiento final, por decirlo así, de las aguas, y las aguas que se están botando entonces no están totalmente filtradas. Entonces creo que está pendiente ese estudio para recordarle, señor secretario, o no sé si lo tenemos, porque yo no me recuerdo de ello. Presidenta, efectivamente, en la cuenta hoy día justamente Ah. hice alusión a que don Eduardo Baeza, que es el investigador de BCN, que siempre está absolutamente compenetrado de todo, participa siempre por Zoom, Eduardo, ha hecho llegar 2 informes en materia de aguas residuales, entonces ahí van a tener la posibilidad Perfecto. también que no se me les di envió cuenta. ya oportunamente. Nos a todos. envió ahora, Sí. junto con la respuesta de la CISA de Exactamente. la oficina. Perfecto. Y a lo mejor aprovechando el mismo impulso, preguntarle al Ejecutivo en qué está el reglamento de la ley De aguas. de agua. Bueno, eso está en el Ministerio de Salud, el Ejecutivo, pero entiendo que no está en Obras Públicas, sino que obviamente es Salud. Exacto. De esta comisión le podríamos... De esta comisión podemos oficiar una vez más que estamos esperando el reglamento para las aguas grises, porque tiene que ver justamente con eficiencia hídrica, porque realmente desaprovechamos oportunidades de una manera increíble, pero bueno. Oficiamos hace poquito, pero Podemos reinsistir porque que yo sepa todavía no hay respuesta y todavía no tenemos reglamento. Sé que el gobierno está en falta, por decirlo de una manera genérica, no precisamente de obras públicas, pero bueno, en este caso en términos generales. Dicho todo aquello... Habría acuerdo entonces para oficiar Sí, habría nuevamente, acuerdo. para reiterar. Y dicho todo aquello, ahora sí, nuevamente reiteramos la bienvenida a don Carlos Esteves, jefe de asesores entonces del Ministerio de Obras Públicas. Comentarle que esta sesión va a tener un punto único porque queremos avanzar en eficiencia y hemos tomado el acuerdo de escucharlo ahora. Vamos a pedir en la sala, senador Latorre, usted creo que no había llegado, vamos a pedir en la sala un nuevo plazo. Esperamos que no sea muy amplio, queremos un plazo bastante acotado para que el Ejecutivo haga llegar sus indicaciones. Nosotros ya tenemos 16 indicaciones y la próxima sesión comenzamos a votar, porque creemos que este proyecto ya lleva mucho tiempo, es muy importante, necesitamos avanzar y no solo eso, sino que queremos sacarlo para después volcarnos a desalinización, porque no podemos estar haciendo como un picoteo de distintos proyectos, porque yo creo que no es bueno, independientemente que surgieron temas de alta importancia como el sistema de agua potable rural y como la calidad del agua, digamos, eso es evidente, pero independientemente de aquello, creemos que es muy potente el acuerdo que acabamos de tomar, entonces vamos a darle un plazo para que el Ejecutivo traiga sus indicaciones y empezaríamos, dicho aquello, la próxima semana en lo posible a votar. Con todo esto, le voy a ofrecer la palabra entonces a Carlos Esteves, porque igual hoy día no se trata de votación, pero sí se trata de escuchar cuál es la mirada que tienen de una vez del Ejecutivo de este proyecto, qué nos va a decir al respecto y esperamos nosotros avanzar lo más posible. Señor secretario, antes de darle la palabra a don Carlos Esteves. Muy breve, Presidenta. En los tablets, las señoras y señores senadores tienen el documento de don Carlos Esteves, el PPT, y también tienen referencialmente las indicaciones que, hay un comparado, ¿no es cierto?, las indicaciones que se han presentado hasta este minuto en esta materia, que eran 16 indicaciones. La presentación de Carlos es este. Pero, Presidenta, discúlpeme, pero ya está de moda. ¿Perdón? Esta presentación, que era la vez anterior, ya tiene cambios. No, mejor no ver. Muy bien, entonces. Carlos, una cosa. Quizás sería bueno, antes pedí yo en la sala la propuesta del nuevo plazo, que usted nos diga una fecha aproximada cuándo van a estar las indicaciones, porque no tiene mucho sentido, por ejemplo, que pidamos una semana y Obras Públicas no tiene listas las indicaciones en la semana. Un plazo bien, ojalá relativamente acotado y preciso para cuando yo pida la prórroga de plazo, digamos, para indicaciones, ustedes las puedan ya presentarlas. Sí, bueno, primero los quería saludar y agradecer la invitación. Esto es una moción de que, si mi memoria no me falla, al menos 3 de los senadores y senadoras de esta comisión la suscribieron originalmente. Nosotros, como ustedes lo conocen, nos comprometimos a traer la moción al Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa. Lo propusimos allí, se creó una mesa técnica al respecto con representantes de todos los ministerios. Hicimos una propuesta, la presentación que ustedes tienen
es una explicación de los temas que ahí se proponían, porque el objetivo original de entonces, esto ya cambió, era escuchar si es que las ideas generales que estábamos proponiendo coincidían o no con sus planteamientos, para luego enviar el borrador a la SECPRES con copia de la DIPRES. Pero en virtud de que los tiempos apremian, de que por motivos ajenos a la voluntad de todos tuvimos que postergar esa presentación, nosotros nos atrevimos ya a enviarla a la DIPRES y a la SECPRES, el texto del articulado que se entregaría aquí con posterioridad. Es decir, sí, así es. Lo enviamos hace 2 días, pensando de que normalmente la SECPRES se toma un plazo de unos 15 días para este proceso de evaluación. Ya lo hemos conversado con ellos, hemos tenido algunas reuniones, está conversado con todos los representantes de los ministros y ministras del Comité de Transición Hídrica Justa, y algunas disposiciones también están conversadas con la CGGOP y con Educación. En consecuencia, desconozco exactamente el plazo, pero yo estimo que este proyecto deberá estar ingresando aproximadamente en 30 días, con todas las firmas, digo yo. Esto no significa que quizás no pueda ser antes, pero si es que esto lo enviamos hace 3 o 4 días a las SECPRES, ellos van a tener aproximadamente estos 15 días, y la DIPRES nos tiene que preparar un informe financiero sobre si es que hay o no hay una estimación de coste financiero en el proyecto de ley. Por tanto, estamos en la etapa absolutamente final de parte nuestra. Nosotros ya no estamos redactando articulados, salvo que recibamos observaciones ahora de la SECPRES, como es lo que suele ocurrir, o podría ocurrir. Presidenta, me permito también señalar, por su intermedio, respecto de un tema que se mencionó con anterioridad, de que la Dirección General de Agua tiene plazo hasta, depende cuál es el acápite, pero aproximadamente entre el 12 y el 15 de septiembre para responder el informe con la Auditoría de Contraloría General de la República. Es decir, este no es un proceso que está concluido. Hay un conjunto de hallazgos, y estos hallazgos la Contraloría tuvo a su vez en la Dirección General de Agua durante la administración anterior, se lo fue haciendo saber, y sobre su respuesta elabora este informe. Y ahora la Dirección General de Agua tiene que plantear eventuales como propuestas de enmienda, de correcciones, y particularmente de propuestas de acción en función de lo que allí se está planteando, y eso internamente la Dirección General de Agua a sus distintas unidades le ha dado un plazo hasta el 31 de agosto para tener su respuesta dentro de los plazos del procedimiento concordado con la propia Contraloría General de la República. Entonces, si es que ustedes acuerdan de ese modo escuchar lo que se está haciendo, yo recomiendo que sería ideal que fuese después del 15 de septiembre, toda vez que ya va a estar el informe de respuesta enviado a la institución de la Contraloría. Muy bien, le agradecemos entonces a don Carlos Esteves la información. Yo creo que habría acuerdo entonces para escucharlos después de que tengan ese informe. ¿Habría acuerdo, senadores, senadora? Muy bien, acordado entonces, eso será después del 15, ahí veremos la sesión adecuada. Y también les pediría entonces si hay acuerdo, tomando las palabras que nos acaba de decir Carlos Esteves, de dar un plazo de 30 días, que sería como el máximo, comillas, pensando eventualmente en lo que ha dicho en sus cálculos. Si no es, se puede volver a pedir otro plazo, pero hagamos así una petición de 30 días para intentar de que en ese curso, esos 30 días, lleguen las indicaciones del Ejecutivo, con las firmas, con todo, digamos, para avanzar y ya poder realmente ir en tierra derecha respecto. ¿Habría acuerdo entonces para que solicitara? Muy bien. Y en el intertanto, como ya lo dijimos, lo voy a repetir porque no está el senador Latorre, todavía es que vamos a contactarnos, por un lado, si ya estaría el estudio Directemar como para poder hacer una sesión respecto a la calidad del agua, y por el otro lado, si ya la mesa que había generado, son 3 mesas en realidad, por la Subdirección de Obras Hidráulicas, ya también tiene un informe más concluyente, porque aquí el Ejecutivo tiene que pronunciarse, si van a hacer modificaciones al reglamento y ley actual o van a mandar una ley corta.
este es un tema no menor. Yo estuve en Casablanca con algunas organizaciones y bueno, había estado antes en San Esteban y todos están más o menos por la misma línea. Es cierto que algunos dicen mejor otra ley y es cierto que algunos dicen modifiquemos algunas cosas, no necesariamente es una sola voz. Pero lo que queda claro es que hay dificultades y hay que tomar una decisión. Y esa decisión la tiene el Ejecutivo. Y eso es muy importante, entonces, si podemos hacer esas dos sesiones en el intertanto que llega, digamos, se cumple el plazo, perdón, de las indicaciones que va a presentar el Ejecutivo en torno a eficiencia hídrica. ¿Estaríamos? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Don Carlos Esteve, ahora sí. Ya, Presidenta. Entonces, estamos hablando del boletín 13.179-09, que es el proyecto de ley que establece normas de eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático. Entonces, lo primero es recordar, ¿no?, que, como se sabe, fue ingresado el 8 de enero del año 2020, fue aprobado en general el 1 de abril del 2021, ¿no?, se ha ido ampliando el plazo de indicaciones, existe un boletín de indicaciones hoy y que estaba a la espera y se esperó al Ejecutivo con el cambio de gobierno para que pudiese hacer observaciones o nuevas indicaciones, que es lo que estamos conversando ahora. La moción tiene 9 artículos. El primer artículo está vinculado con el objeto de la ley. Quiero señalar de que el objeto de la ley entonces tenía principalmente 2 focos, uno vinculado con adaptación a los efectos del cambio climático y otro más específico referido a la eficiencia hídrica. Varias de las disposiciones, presumimos nosotros, que se quiso poner en el texto sobre adaptación al cambio climático, terminaron siendo recogidas en la Ley Marco de Cambio Climático, y eso explica que la moción no cuente con un conjunto de normas de adaptación al cambio climático porque se trabajó paralelamente en la Ley Marco de Cambio Climático que fue recientemente promulgada. El artículo 2 de la moción plantea a quienes no aplicaría esta ley, y básicamente es porque la moción originalmente está centrada en establecer como ciertas limitaciones o restricciones, en algunos casos por el tema de patrocinio, escrita en un lenguaje facultativo, podrá, pero básicamente son limitaciones o restricciones. Entonces hay un conjunto de excepciones para que no le aplique la ley. Nosotros cambiamos este concepto. Nosotros pensamos que es muy importante que exista un articulado y un título completo dentro del texto de ley vinculado en el lenguaje positivo, es decir, iniciativas de promoción, de incentivo, sin perjuicio de otras disposiciones que puedan ser de carácter restrictivas. Entonces vamos a proponer agregar un título nuevo en esta dirección. Pero ustedes que tienen la facultad para cambiar el lenguaje, cuando nosotros ponemos podrá, es porque No, obviamente estamos tratando de esquivar la inadmisibilidad. Ustedes recién deberá, porque el Ejecutivo sí tiene esas posibilidades. Así es. No, eso está clarísimo para nosotros y lo hacemos. Hay ciertos cambios de lógica, pero lo hacemos en esa dirección. Pero también estimamos conveniente crear un conjunto de disposiciones que estén vinculadas en el ámbito de incentivos. Como se lo voy a explicar ahora mismo. Hay 3 disposiciones que se refieren a modificar la ley 19.300. Hoy me voy a referir a una de ellas, que es medular, que es la propuesta de hacer una modificación al literal T del artículo 10 de la ley 19.300 respecto al ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental de alguna iniciativa. Y un artículo 4 que se refería a planes, sistemas y auditoría de eficiencia hídrica. Nosotros, sobre esta disposición que estaba escrito en este lenguaje del podrá, estimamos que estaba muy al caso. Es decir, los beneficiarios de la ley de fomento al riego podrán establecer, o las organizaciones de usuarios de aguas podrán solicitar que se cree un sistema de medición o de indicadores, y en esta idea nosotros nos pusimos en la regla general. Debe crearse un sistema, aprovechando que justamente tenemos la posibilidad de hacerlo legalmente,
y que no es para caso a caso, sino que debe existir una metodología, un conjunto de indicadores, de medición, etcétera, sin perjuicio que luego se pueda ir disponiendo, o ustedes mismos en sus propuestas de indicación, etcétera, algunos caso a caso, pero nosotros nos centramos como en la regla general. El artículo 5, que se refiere a la restitución a la fuente de un 25% de la eficiencia hídrica obtenida en proyectos bonificados por la Comisión Nacional de Riego. El artículo 6 se refiere a la facultad de solicitar, que es lo que estaba hablando yo recientemente, el desarrollo de estándares y certificados de eficiencia hídrica a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. El Ministerio de Agricultura ofició a la agencia, al final, hasta la fecha no se ha tenido respuesta, ofició, no sé si a fines de mayo o a principios de junio, pero básicamente señalar al respecto de que es complejo pedirle a un organismo que adapte estándares certificados para que luego sean recogidos o asimilados por los organismos a nivel internacional, porque todos estos estándares y certificados funcionan con una lógica de contrato de adhesión, es decir, uno se somete a un procedimiento y a un conjunto de estándares que están desarrollados, entonces por ejemplo SPRIM o Alliance for Water Stewardship, para que una empresa, un sector en Alemania, en Noruega, puedan recibirse frutos chilenos, ya sean paltas u otro tipo, tiene que cumplir con un conjunto de indicadores, y en el caso de Alliance for Water Stewardship, no solamente son dentro del recinto, y no solamente importa la eficiencia hídrica en el sentido estricto, sino que la relación con las comunidades potable rural, con los pueblos originarios, si no cumple con esos factores, no va a tener la certificación, o va a tener certificación parcial. Y nosotros vimos que era muy difícil y muy complejo buscar la manera de interpretar normas que tienen metas, indicadores, que son muy precisas. En el artículo 7 se plantea la obligación de que los establecimientos industriales con una superficie de más de 5.000 metros cuadrados entre las regiones de Biobío y Aysén cuenten con sistemas de almacenamiento de aguas lluvia y de manejos correntías. Ahí están los 9 artículos, considerando el 8 y el 9 que modifica la ley 19.300. Y en el caso nuestro, señalar de que la mesa técnica que se conformó dentro del Ejecutivo consideró a los asesores de los Ministerios de Medio Ambiente, Agricultura, Energía, Minería, Ciencias y Obras Públicas. En el caso del artículo primero, como señalé, se propone centrarlos más específicamente en eficiencia hídrica y en los efectos del cambio climático en un solo componente, que es el de la escasez, no en los componentes de los excesos, de los aluviones, las inundaciones y un conjunto de otros componentes del cambio climático, ¿no? Pero en general la idea es que sea lo más armónica posible con el texto original. Y se plantea y se agrega explícitamente no solo los efectos del cambio climático, sino que también los efectos de la deficiencia de la gobernanza y la gestión de las aguas. Aquí hay un componente humano también, en lo que algunos denominan la crisis hídrica, no es solamente un tema climático, también hay un tema de comportamiento humano, de déficit regulatorio, de abuso, etcétera. También hay una propuesta de definición para los efectos de esta ley, no la proponemos en la ley 19.300, sino que en esta misma ley lo que podemos entender por eficiencia hídrica en el artículo primero, ¿no? Y básicamente está relacionado con lo que aquí vamos señalando. Entonces el objeto de la ley es que se mantiene la idea matriz, se enfoca los efectos de sequía y escasez hídrica sobre las comunidades y el territorio y se amplía el sector objeto de incentivo o de regulación también a los organismos públicos. Es decir, expresamente la ley establece un vínculo con los organismos públicos. Ustedes saben que los organismos públicos, si no tienen un mandato legal, solamente pueden hacer lo que la ley dice que tienen que hacer. Entonces nos pareció pertinente que hayan algunos articulados que específicamente también mandaten a los organismos públicos en esta materia. Como señalé, se propone crear un título primero de promoción de educación e incentivos, con 5 artículos. Entonces, hay
el primer artículo de estos 5, el artículo segundo, que regula los instrumentos de promoción, básicamente campañas de utilidad pública, campañas de difusión e información. Entonces, hay el artículo tercero regula iniciativas en materia de educación, el cuarto se refiere a instrumentos de fomento, el 5 amplía las facultades de algunos organismos públicos, particularmente la DOH, el sexto crea indicadores de eficiencia hídrico, y en cuanto a los instrumentos de promoción, hay una definición de aquellos primero, en la propuesta de la ley, que es promover la eficiencia hídrica a través de campañas de utilidad pública o de información destinada a la opinión pública, a través de la televisión, de la radio, la prensa escrita o digital y de redes sociales. Hay un inciso específico para la radioemisora. Nosotros consideramos que este inciso es moderado, pero teníamos que tener a la vista lo complejo que han sido las modificaciones a dicha ley, y también que existen radioemisoras que son de carácter musicales, FM y qué sé yo, pero era establecer un mínimo, de que al menos emitan en su programación semanal al menos 30 minutos de información o contenidos que permitan la generación de conciencia sobre la crisis hídrica, la importancia de proteger las fuentes naturales de agua y promover su uso eficiente. Partimos de la base que muchas de las radios, sobre todo radio AM, qué sé yo, cumplen con esto de sobra, pero establecer un piso al respecto. Y se mandata a que el reglamento del Fondo de Fomento de los Medios de Comunicación Social regionales, provinciales o comunales, que está en la ley 19.733, que administra la CGGOP, ese reglamento considera entre los distintos géneros que pueden ser géneros a los cuales se puede postular con proyectos, uno referido al cuidado del medio ambiente, la crisis hídrica y el uso eficiente del agua. Entonces, de este modo, creemos que una modificación en este reglamento, que es de competencia de la CGGOP, puede permitir de que buenas ideas, buenas iniciativas tengan un espacio en el fomento, en un fondo de fomento de los medios de comunicación social, que pueden ser a nivel local, comunales o provinciales. Y se propone una modificación a la ley del Consejo Nacional de Televisión, particularmente al artículo 12, que define las campañas de utilidad pública que deben ser diseñadas por el Ministerio de la CGGOP, y en dicha modificación se plantea, esto fue conversado con los representantes de ese ministerio, por cierto, que las campañas de utilidad pública que los concesionarios de televisión están obligados a transmitir, con limitaciones de tiempo, como ustedes saben que existen allí, se incorporen, entre otros elementos, además de un conjunto de cosas que se señalan en ese artículo, y el respeto y la promoción de los derechos de las personas, el respeto y la promoción también del medio ambiente y el uso eficiente del agua. O sea, que puedan haber campañas de utilidad pública con los beneficios que esto tiene en materia de valores, precios, etcétera, para el medio ambiente y el uso eficiente del agua. El artículo tercero está relacionado con la educación y con certificación ambiental. Entonces, lo que se plantea es que en materia de educación, que en todos los niveles y modalidades educativas se promueva la entrega de conocimientos sobre el cuidado del agua, las cuencas hidrográficas, así como el uso eficiente de las aguas y el desarrollo de hábitos sostenibles en su uso y gestión. Muchos colegios lo hacen, hay muchos programas que lo hacen. Ahora esto es en todos los niveles, básico, media, educación superior, o sea, amplía aquello, ¿no? Y se plantea específicamente, esto se lo propusimos al Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente estuvo de acuerdo con esto, que el programa del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de los establecimientos educacionales, este es un programa del Ministerio de Medio Ambiente, pero que califica y certifica ambientalmente a los establecimientos de educación, debe incorporar entre las respectivas certificaciones a los docentes las materias relacionadas con el agua y el uso eficiente del agua. También que el sistema de certificación ambiental municipal debe incluir la eficiencia hídrica entre las temáticas ambientales cubiertas en su línea de capacitación. Con posterioridad, cuando estemos discutiendo, si a ustedes les parece, en particular estas normas, podemos invitar, si a la Comisión así le parece pertinente, a representantes del Ministerio de Medio Ambiente que puedan explicar qué es lo que se puede hacer en este punto.
interesante en este momento considerarlo. Es una buena sugerencia. En el artículo 4 que estamos proponiendo está vinculado con instrumentos de fomento. ¿Ah? Y entonces, lo primero que se plantea es que los fondos... Perdón, una interrupción. ¿Podrían sacar las imágenes que tenemos ahí a la derecha? Porque interfiere con la lectura limpia del artículo 4 o de cualquiera. Muchas gracias. Adelante. Presidenta, el artículo 4 que se refiere a instrumentos de fomento, lo que se plantea es que los fondos de investigación científica, de desarrollo tecnológico y social que tengan asignados recursos en la ley de presupuestos podrán financiar proyectos vinculados a la eficiencia hídrica y a la gestión sustentable de las aguas sin perjuicio de los fines específicos de esos fondos. Este es un podrán naturalmente porque si hay un fondo, voy a inventar, de astrofísica, no lo podemos obligar. Lo importante es que en los distintos fondos, en todos los fondos que existan en esta materia, puedan hacerlo. Inmediatamente después vamos a decir de que en el Fondo de Innovación y Tecnología del Agua que está recientemente creado en el Código de Agua, hay que hacerlo. Pero en este caso hay fondos que pueden tener, estoy pensando yo, con la etapa preescolar, fondos de investigación vinculada con distintos elementos que no son estrictamente relacionados con el agua. Nosotros sentimos que no los podemos obligar a hacerlo. Pero si es que en su línea se abre esta posibilidad, que se pueda plantear. Esa es la propuesta que hemos conversado con CESPRED al respecto. Sin embargo, esto es sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 3 del literal B del artículo 299 del Código de Agua. ¿Y por qué lo decimos? Porque hay muchos fondos que financian proyectos que están vinculados con la eficiencia hídrica, y la reciente modificación del Código de Agua establece para esos casos, en el artículo 299, numeral 3, letra B, lo siguiente, que es atribución de la Dirección General de Aguas coordinar los programas de investigación e inversión que corresponde a la entidad del sector público y a las privadas que realicen estos trabajos con financiamiento parcial del Estado. Es decir, una universidad que postula un fondo que tiene un financiamiento total o parcial del Estado, o un centro de investigación, etcétera, muchos de estos fondos no hay un repositorio común, no hay un repositorio digital, no hay una coordinación, tampoco hay normas sobre cómo se hace en público. En algunos casos es posible que requieran como alguna transición para aquello, y se plantea estrictamente que un reglamento establecerá este procedimiento. Entonces, aquí lo que señala es que sin perjuicio que puedan financiar estos proyectos, están todos supeditados a aquello. Y se agrega, que es ya más la lógica del deberá, no sé. ¿Alguien no quiere avanzar aquí? Ahí está. Que siempre se podrá financiar proyectos para estos fines, a partir del Fondo para la Investigación, Innovación y Educación en Recursos Hídricos dependiente del MOP, conforme al artículo 293 ter del Código de Agua. ¿Y por qué lo decimos? Porque tal como quedó redactado el 293 ter del Código de Agua, que es el Fondo para la Innovación, para la Investigación, Innovación y Educación en Recursos Hídricos, está muy relacionado con la implementación de los planes estratégicos de gestión hídrica en las cuencas, lo que es positivo. Pero nos parecía pertinente de que sin perjuicio de aquello siempre se pueda financiar en estos fondos concursables cualquier iniciativa que esté orientada a la eficiencia hídrica y al propósito de la ley, que es lo que se plantea aquí, para evitar una interpretación estricta por parte de algún organismo contralor o no sobre esta materia. Y se señala que las unidades o centros de investigación sobre el uso sustentable de las aguas o la eficiencia hídrica
de las instituciones de educación superior también pueden postular este fondo con iniciativas que promuevan el desarrollo de nuevas tecnologías y técnicas de eficiencia hídrica o el desarrollo de capacidades para el mismo propósito en los organismos de cuenca. Estamos hablando de un fondo que recién partió, que ni siquiera aún tiene, porque fue promulgado recién en abril de este año, que por tanto ni siquiera aún tiene recursos en la ley de presupuesto, y nos parece muy pertinente ir orientándolo, guiándolo por estas disposiciones, Presidenta. El artículo 5, yo puse esto, pero obviamente no lo va a decir el texto, que es predicar con el ejemplo, y es que se establece que la unidad de administración de los organismos públicos, de todos los organismos públicos, es lo que dice el texto. Esto involucra, no sé, administración de justicia, distintos niveles de la administración pública, deben elaborar un protocolo, un plan de acción de eficiencia hídrica para sus instalaciones y edificaciones. O sea, al menos que en el recambio de las llaves de agua, de los estanques de los WC, etcétera, se vaya incorporando siempre el componente de eficiencia hídrica dentro del sector público, y esto sea parte de un plan, y este plan, por tanto, puede hacer medible su cumplimiento, ¿no? Y se plantea también que tanto la Dirección de Obras Hidráulicas como la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas pueden financiar el estudio, diseño, construcción y conservación de obras que apunten a la eficiencia hídrica. Voy a especificar cuáles. Y esto nuevamente, ¿por qué? Porque nuevamente el tema de interpretación. Preferimos un mandato explícito en la ley que permita hacer esto, que permita hacer obras que vayan a el estudio, el diseño, vinculado con recarga artificial de acuíferos, vinculado con un conjunto de soluciones basadas en la naturaleza, que hoy día se puede señalar que están fuera de el propósito del mandato del servicio, ¿no? Y particularmente en aguas servidas tratadas, en recarga de acuíferos y en el reuso de las aguas, que son temas que esta misma comisión lleva mucho tiempo apuntando en esta línea, ¿no? En el caso del artículo 7, como señalé, optamos más bien por que se cree un indicador de eficiencia que no empieza a elaborarse a petición o por obligación para quienes postulen a determinados proyectos, ya sea en la ley de fomento del riego u otro. Entonces se plantea que debe desarrollarse e implementarse primero un conjunto de indicadores de eficiencia de los recursos hídricos, que el propósito de esto es establecer una metodología para estimar la huella hídrica o el volumen de agua fresca aprovechada para producir bienes y servicios, y que no fuese devuelta a la fuente natural, con la calidad que se determine como apropiada en la norma, y que contenga a su vez metas y planes de acción para la sostenibilidad y el abastecimiento de agua dulce. Se propone que para el mejor cumplimiento de esto, la Dirección General de Agua puede solicitar a los privados y a los organismos públicos correspondientes toda la información al respecto, y dice expresamente sin perjuicio de lo dispuesto en el primer numeral del artículo 173 del Código de Agua, es decir, contra sanción. Es decir, si se solicita, no se entrega la información que está siendo objeto, aplica las multas y sanciones que se disponen en el artículo 173, y para que se concrete lo que se está proponiendo más arriba, un reglamento que debe ser dictado conjuntamente por el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Medio Ambiente, debe determinar los criterios de cálculo del indicador de eficiencia desde una perspectiva de cuenca. Ustedes saben que estamos trabajando en la lógica de consejos de cuenca, teniendo en consideración los aspectos desarrollados en el artículo 293 bis del Código de Agua, que son los planes estratégicos de gestión por cuenca, el artículo 13 de la Ley Marco de Adaptación al Cambio Climático, que regula el mismo punto, como a su vez los objetivos de desarrollo sostenible promovidos por las Naciones Unidas, y recordar que en la Agenda 2030, que Chile suscribió, como otros 169 países del planeta, se establece entre sus objetivos de desarrollo sostenible el sexto, que plantea la gestión sostenible del agua, y el derecho humano al agua potable y el saneamiento, tiene un conjunto de metas, y el 6.4 es el de la eficiencia hídrica.
El 6.1 el derecho humano al agua potable, el 6.2 es el derecho humano al agua para el saneamiento y higiene, el 6.3 calidad del agua, el 6.4 es eficiencia en la gestión del agua, el 6.5 es gestión integrada, el 6.6 es la interacción entre la gestión del agua y los ecosistemas, y luego participación, normas de inclusión y de capacidades. Entonces, hay indicadores ya preelaborados por distintos organismos en esta materia, y lo lógico es aprovechar los mismos, toda vez que Chile ha suscrito acuerdos en esta materia. Eso es lo que se está planteando. Esto es, en síntesis, como el primer título de incentivo, instrumento de promoción, etcétera. No sé si prefiere, Presidenta, que conversar algo sobre esto o hago algunas menciones sobre el segundo título. No, yo creo que mejor avanzar porque en general lo que plantea es algo que se entiende, digamos, el aspecto de incentivo, estímulo, educación, en fin, va para ese lado. Yo creo que deberíamos entrar al aspecto de ser. Igual lo veremos después con más calma entre el podrá y el deberá. Entiendo en principio, pero igual por ahí los podrán siempre quedan muy, muy abiertos. El lenguaje que usamos nosotros para evitar las inadmisibilidades, pero del Ejecutivo uno espera algo más preciso, pero yo creo que hay que verlo después Hay con más algunos calma. podrá que son parte de las negociaciones, Presidenta, pero... Eso es lo que me queda claro, que todavía no estamos definidos y eso es lo que esperamos después definiciones cuando sigamos las negociaciones. Por lo tanto, siga adelante nomás. Muy bien. Bueno, el artículo 8 conversa con una propuesta que estaba en la moción originalmente en el artículo 5, que es la restitución de la fuente de origen. Lo que se busca es darle más flexibilidad desde dos puntos de vista. Primero, en el guarismo, porque lo que se planteaba en la moción originalmente es que el 25% de la ganancia en caudal y o agua que se produzca por eficiencia hídrica, producto de una bonificación obtenida a través de la ley 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje, deberá restituirse a su respectivo curso o cauce de agua subterránea superficial. Naturalmente, esto no es algo simple, son proyectos que postulan que eventualmente en algunos de ellos, particularmente en los de conducción, en los interprediales, hay ahorros. La pregunta es, bueno, ¿cómo lo mides? Y este ahorro que puede ser variable en el tiempo, en las distintas estaciones, después de medirlo, tienes que devolver una parte. Entonces, la primera flexibilidad es que nosotros creemos que sería más lógico que no se extraiga una parte. Antes de recoger, conducir y después devolver. En algunos casos se puede devolver y en otros casos es más complejo. Y lo segundo, sugerimos una flexibilidad en el guarismo, por eso pusimos 20-25, porque va a ser muy complejo esta precisión. Esto lo conversamos con Agricultura. Agricultura es muy probable que proponga una norma espejo a esta en la ley en la indicación del Ejecutivo de fomento al riego. Entonces la idea es ir trabajándolo conjuntamente sobre el punto. Perdón, nosotros ahí lo que tenemos dificultad es que no conocemos todavía las indicaciones que van a hacer la ley de riego, entonces estamos ahí, ojalá nos vaya informando en paralelo, porque la verdad es que nosotros no lo conocemos. Sí, bueno, hay dos puntos los que este es un punto que puedo señalar que efectivamente está expresamente, porque lo hemos conversado, no está bajo el ámbito directo del MOP, aquello naturalmente. Lo hemos conversado amigablemente, oye, nos robaste la idea, ¿no? Pero es muy amigablemente, pero la idea es que avancen juntos. Luego los incisos 2 y 3 que proponemos aquí, y a mí me parece bien interesante esto, es pensar en la eficiencia hídrica también del ciclo hidrológico en términos naturales, y no solamente de la perspectiva de la intervención humana, de los canales. Entonces, ¿cómo ayudar a una mejor protección de cauce y quebrada en la lógica de la protección de la eficiencia natural del ciclo? Entonces, se plantea expresamente, hay dos artículos en el Código de Agua, el 41 y el 171, que plantean que cuando se va a intervenir un cauce
se requiere una autorización de la Dirección General de Agua y en algunos casos también de la Dirección de Obra Hidráulica. Entonces, aquí se dice expresamente que al aprobar cualquier proyecto de construcción de modificación de cauces naturales, la DGA, además de lo que establecen esos artículos, debe velar también por la protección del cauce natural en atención a la recarga que se genera en el acuífero, que es la lógica que estamos señalando, de protección. Y el segundo componente, porque tenemos una herida antigua vinculada con las quebradas, no hay una buena regulación sobre el tema de las quebradas, en sus dos dimensiones, aquellas quebradas que están a pie de ciudades, y el componente de seguridad de aquellas, pero también en la lógica que uno la encementa, y con los riesgos que esto produce o las dificultades que esto trae para la propia recarga y además a la ciudad, porque al encementarla lo que hace es, si es que hay ciudad, desliza un conjunto de agua que podría percolar, que podría funcionar de otro modo. Entonces lo que se plantea es que para hacer algo más específico es un mandato a ambos ministerios, obras públicas con medio ambiente, de manera tal que el componente de eficiencia hídrica vele por la adecuada protección del cauce natural y no solamente por la obra misma, a elaborar un reglamento que define los criterios técnicos para asegurar que las quebradas permitan la efectiva recarga de los acuíferos. En relación con los permisos de intervención que hayamos señalado recién, que está en el artículo 41, si a ustedes les parece no ahondo, porque esto es una explicación más general, pero si alguien tiene interés, aquí está y podemos leer de qué trata el artículo 41, sin duda alguna. Pero continúo, ¿cierto, Presidenta? ¿Lo leo? Sí, léalo nomás. El 41 conversa con el 171, son solo 6 páginas, no, dice lo siguiente, el proyecto y construcción de las modificaciones que fueren necesarias realizar en cauces naturales o artificiales que puedan causar daño a la vida, salud o bienes de la población o que de alguna manera alteren el régimen de escurrimiento de las aguas, será responsabilidad del interesado y deberán ser aprobados previamente por la Dirección General de Aguas de conformidad con el procedimiento X. La DGA determinará mediante resolución fundada cuáles son las obras y características que se encuentran o no en la situación anterior. Nosotros estamos diciendo, por ley, que todo lo que involucre a las quebradas debe también sí o sí estar aquí. En el caso del artículo 9, que se refiere a la columna de la izquierda, está como está en el texto hoy de la moción, artículo 7. Entonces, entiendo que había unas indicaciones, no sé si el senador Castro, pero creo que hay algunas indicaciones de que se aplicaran no solo a la región de Biobío entre Biobío y Aysén, sino que fuese aplicación general, la norma. Nosotros compartimos eso, en principio, que tiene que ser una norma de aplicación general. Y lo segundo es que en general la eficiencia hídrica no solamente tiene que funcionar en la zona de mayor precipitación. Entonces, en las zonas de precipitaciones ocasionales también tiene que haber eficiencia hídrica. Lo tercero es que se amplía de industrias a establecimientos. Entonces, ¿por qué no, estamos pensando en voz alta, un centro comercial, un mall? ¿Por qué no tiene que tener normas vinculadas con aguas lluvias? ¿Por qué solo las industrias? Entonces, la propuesta nuestra es que sean todos los establecimientos con instalaciones superiores a 5.000 metros cuadrados, que deberán contar con sistemas de captación y almacenamiento de aguas lluvias, decía para fines productivos o riego de áreas verdes. También tenemos dudas sobre el riego de áreas verdes. No vemos la necesidad de promover o incentivar el riego de áreas verdes. Distinto es que si se encuentran fuera de la ciudad y pueden servir para el riego, hortofrutícola, galpones o lo que sea. Y también sugerimos que también puede utilizarse para la infiltración al suelo. Y entonces queda del modo como ustedes lo están viendo a la derecha, ¿no? Los establecimientos con instalaciones superiores a 5.000 metros cuadrados deberán contar con sistemas de captación y almacenamiento de aguas lluvias para fines productivos, riego o infiltración al suelo, y en su defecto, si no se puede esto, con sistema de manejo de escorrentía para efectos de evitar la descarga de aguas lluvias en alcantarillado. Aquí es como estaba en el texto original de la moción. Por tanto, es una edición esto que se está proponiendo por parte nuestra,
Ok, usted plantea que esto sea general, no necesariamente entre Biobío y Aysén, digamos, entendiendo Sí. que la eficiencia hídrica debe ser un tema nacional, pero lo que pasa es que hay zonas en las cuales efectivamente las aguas lluvias son prácticamente inexistentes, entonces, bueno, ahí habría que ver cierta coherencia, porque es difícil plantearle eso, o sea, aunque en la última lluvia, afortunadamente para Atacama, hubo lluvia, pero llevamos muchos años en que agua lluvia no existen prácticamente. O sea, yo me acuerdo cuando yo representaba la región de Atacama, si llegaba a llover era feriado, no había clase en la escuela porque era tan insólito, digamos, que simplemente se suspendía todo. Entonces, son realidades muy diferentes como es nuestro país tan largo de región a región. Es que nosotros pensamos que, creemos que probablemente los senadores y senadoras de la comisión iban a sugerir disposiciones transitorias en esta materia, porque primero son normas que deberían regir in actum. ¿Ah? Entonces, no estamos hablando que las instalaciones antiguas podríamos decir perfectamente que aquellas preexistentes en las zonas de mayor de precipitaciones, qué sé yo, en un plazo de X años, deben hacer las adecuaciones para, eso debería ser una norma de una disposición transitoria y podemos eventualmente diferenciar uno y otro. ¿Ah? Pero todo indica que, aunque estemos hablando de Copiapó, ¿ah? Si vamos a tener nuevas instalaciones y estas aguas caen y eventualmente de vez en cuando, muy rara vez, pero hay grandes lluvias como las que han ocurrido el 2015 y el 2017, bueno, que existe una adecuada conducción de las aguas, que pueda haber recarga, no lo sé. Esto queda a la discusión cuando lo veamos el texto ya en particular, senadora, pero efectivamente se puede mejorar en todo lo que ustedes estimen pertinente. Me parece muy bien. Y luego me salto algunas discusiones pequeñas, pero en general lo que conversamos con la agricultura, ¿ah? Usted misma nos sugirió, Presidenta, que viéramos con la agricultura, si es que ponía algún límite o no, pero que hubiese un apoyo a que ingresen al servicio de evaluación ambiental proyectos agrícolas en esta materia, y el texto que se ha conversado con agricultura hasta hoy dice lo siguiente: o sea, aquellos proyectos de cultivo agrícolas de más de 200 hectáreas de riego básico, según tipo de proyectos, ciclos de cultivo, sistema productivo, así como características socioambientales del territorio donde se emplazarán y de uso del suelo de proyectos. Un reglamento suscrito por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente definirá los parámetros y los criterios antes descritos para cada zona del país. Eso es lo que se estaría proponiendo a la fecha, por su intermedio, Presidenta, a todos los senadores en este punto, que la Comisión nos señaló que lo consideraba de la esencia del proyecto, que esta norma quedase en este texto de ley, ¿ah? Y esto es entonces el resultado del trabajo que hicimos con la asesoría legislativa del Ministerio y la Comisión Nacional de Riego. O sea, perdón, entiendo en este último punto que es muy importante, porque era un poco, como dice muy bien Carlos, la esencia un poco del proyecto, que siempre hemos sentido de que hay proyectos de cultivo agrícola de grandes dimensiones, nunca hemos hablado de los pequeños ni medianos, no hablar menos de las economías familiares, digamos, campesinas, sino que estamos hablando de los medianos y pequeños, de que no son sometidos a proyectos de evaluación ambiental, y eso genera, por supuesto, muchas dificultades. Entonces, entiendo que aquí hay un acuerdo con el Ministerio de Agricultura, y esta sería más o menos lo que plantea el Ministerio de Agricultura. Sí, este texto me lo entregó los representantes del Ministerio de Agricultura. Bueno, ahí después lo veremos. Este es el texto que enviamos a Express, Presidente. Ya. Eso es el que Otra me- cosa es la discusión que tengamos aquí, por cierto. Claro. Sí, porque bueno, yo no sé si vale la pena darle una vuelta, porque es muy importante, efectivamente. Yo creo que yo tengo que reconocer y decir de que por lo menos he visto el ánimo de conversar con agricultura y que se abriera agricultura, y eso era un tema muy sustantivo porque es a la esencia del proyecto. Y naturalmente tenemos que coordinarnos, así que yo eso lo reconozco. Ahora, quizás el detalle, si es exactamente lo que sea, pero en todo caso,
queda claro que estamos hablando de cultivo agrícola de más de 200 hectáreas de riego básico. O sea, no estamos hablando de un proyectito ni siquiera mediano, estamos hablando de proyectos mayores. Porque 200 hectáreas de riego básico, claro, dependiendo un poco de la región, lo que quiera, del tipo de cultivo, el ciclo, lo que sea, pero en fin, yo creo que esto vale la pena, cuando lo veamos en particular, verlo bien, pero creo que es importante que existiera el acuerdo con el Ministerio de Agricultura, porque si no teníamos un choque y no podíamos avanzar. Y yo por lo menos tengo que reconocer que he sido persistente, lo sabe muy bien Carlos Esteves, y creo que nuestro país no puede seguir aceptando proyectos agrícolas que no pasen de grandes dimensiones, que no pasen por sistemas de evaluación ambiental, pensando justamente, si estamos hablando de eficiencia hídrica y pensando en un tema de un país tan vulnerable como nosotros, el cambio climático, que nos ha provocado un nivel de sequía, un ciclo de sequía brutal. Entonces, esto le hace a la esencia de la eficiencia hídrica. Y también lo habíamos conversado, no me acuerdo si lo revisó rápido o si lo vimos, pero claro, una posibilidad es devolver, digamos que lo vimos, pero en el sentido de que lo que se pueda ahorrar no necesariamente se traduzca en más cultivo y más extensión de cultivos, sino que precisamente tratar de volver al cauce para tratar de lograr de que efectivamente haya un ciclo más natural que de alguna manera permita ser más autosustentable que seguir provocando, digamos, la escasez, porque no estamos dando vuelta. Entonces eso es importante. Yo no sé si en el artículo 4, no sé si podemos volver para acá. ¿El de la restitución al cauce? Pasa a ser al octavo, creo que tiene que ver con... No era lo del guarismo, eso es lo que tiene que ver con planes, sistema, auditoría, Ya. de eficiencia hídrica. Y pasa a ser séptimo nuestro. Ah, ya. Eso es que decía, sí. Ya, que había ya un reglamento entre el MOP y el Ministerio de Medio Ambiente, en fin. Ok, ya ahora me quedó claro. Bueno, ofrezco la palabra a los senadores si quieren hacer algunas consultas. Yo creo que puedo adelantar, solamente decir que hay un avance importante en las conversaciones que nos permite tener un pie. Necesitamos, evidentemente, esa respuesta de ambos ministerios, como los 30 días que nos dimos, para que esto se traduzca absolutamente en las indicaciones necesarias junto a las otras, para ya poder empezar a votar de aquí a máximo 30 días. Eso es la idea. Senador Castro. Gracias, presidenta. A ver, bueno, este es un proyecto que nos interesa muchísimo, porque creemos que cuando hablamos de eficiencia hídrica es porque el concepto de que todos tenemos que tener la cultura como sociedad de cuidar los recursos hídricos por los tiempos que estamos viviendo. Entonces, son conceptos que hay que ir obviamente trabajando y vamos a estar todos de acuerdo. Si aquí lo importante es que sepamos que el recurso hídrico es muy importante para poder permanecer como especie en esta sociedad, en esta tierra. A mí hay un tema que o sea, que lo conozco bien, que es cuando se habla de que cuando se tecnifica el uso del recurso hídrico, el dejar pasar este 25% es muy relativo, es un tema de que el conocimiento de lo que significa eso es un tema muy técnico, en el sentido de que cuando hay escasez hídrica, los caudales son insuficientes. Vienen hoy día los caudales a menos del 50%. Y si vienen a menos de un 50% los caudales, que eran normales a lo mejor en años atrás, con la tecnificación, aún así no alcanzan a poder los agricultores de poder regar el total de las hectáreas que ellos tienen de riego superficial. Entonces, es difícil dejar pasar ese 25% porque no existe, no está disponible, no es posible. Si uno dice no extraerlo, pues que podría ser no extraerlo, o sea, significaría no extraerlo
es limitarle aún más todavía la posibilidad de regar a ese pequeño agricultor o mediano agricultor, porque como digo, el caudal es insuficiente. El caudal ya viene con un 50%, incluso a veces viene con un 60% de déficit. Por eso el interés tan alto de los agricultores y del mismo agricultura de que se tecnifique es precisamente para tener la posibilidad de cultivar el máximo de terreno que tiene el país hoy día disponible para la agricultura. Y aún así no es suficiente. Eso es un tema. Lo otro que a mí me interesa mucho, que en este proyecto de eficiencia hídrica seamos capaces de poder colocar aquí la obligación de que las aguas tengan más de un uso, porque nos duele mucho a quienes conocemos este tema y sabemos que en las zonas, sobre todo la zona del Maule, o la octava región también, la sexta también, y yo creo que la quinta también, el mismo problema, que son regiones que tenemos centrales hidroeléctricas. Y las centrales hidroeléctricas, yo no sé si por decisión de la autoridad, llamemos gubernamental, da las autorizaciones para que se usen las aguas en pleno invierno. Es un tema que duele mucho saber que las aguas que se tienen disponibles las usan en invierno solamente en generación, entendiendo que estamos viviendo una escasez hídrica que es tan brutal y la agricultura sufre las consecuencias. Entonces, en este proyecto de ley, donde hablamos de eficiencia hídrica, debemos ser capaces de incluir dos usos a lo menos. Yo digo dos usos a lo menos. La agricultura debe estar también incluida, porque si estamos generando, también debemos regar. Pero no generemos si no podemos regar. Porque hay hoy día otras fuentes de energía que el Estado tiene que ir encaminándose hacia allá. Sabemos que las energías eólicas, las solares, son energías que, aparte que son limpias, es posible hoy día, eso es posible. Entonces, las aguas debemos ser capaces de cuidarlas, y cuidarlas precisamente porque las aguas en la agricultura se transforman en alimentos, que es tan importante, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Lo otro, si uno dice, bueno, a ver, si no es solamente agricultura, sí, pues sí, también es turismo, porque si tenemos nosotros las aguas hoy día embalsadas en un embalse, en pleno verano se genera el desarrollo del turismo, que también es un pilar importante para la economía de, a lo mejor de una región o de un sector, de una comuna, que también es muy valioso, y por eso creo que debemos ser capaces también de compatibilizar estos usos, entendiendo que también el medio ambiente y dejar pasar un porcentaje de estas aguas para poder mantener la biodiversidad, que también son temas muy valiosos. Pero yo creo que en pleno invierno, como ha sucedido, y como ha sucedido de hecho este mismo año, ahora en pleno junio, de la laguna del Maule, que es una laguna que es la única reserva que tiene la cuenca del Maule para almacenar agua, se saque una cantidad de millones de metros cúbicos en pleno invierno. La verdad que duele el alma saber que no tenemos la conciencia de poder hacer un buen uso de este recurso. Entonces, este proyecto de ley tiene que ser capaz de involucrar también esa eficiencia. Eso es lo que me gustaría que fuéramos viendo, cómo también somos capaces de poder incluir, como digo, a lo menos dos usos. Y es una pelea no menor, porque me da la impresión, no tengo la seguridad de que las autoridades gubernamentales toman decisiones, porque bueno, la energía sabemos que es importante, sí, es muy importante, pero todas estas son planificaciones con anticipación, porque nosotros tenemos el coordinador eléctrico, que es la persona que hace la coordinación para que tengamos energía. Yo creo que todas esas coordinaciones las hacen con mucha anticipación. Y nadie coloca, o llamemos un atajo a ese atropellamiento que hay del recurso que es tan escaso, que
es posible, yo creo que hoy día, de obligar a tener dos usos. Eso mismo sucede en las mismas aguas, a lo mejor que son las aguas grises, que sé que hablamos mucho, que uno cuando dice, oye, ¿por qué las aguas grises en este país nosotros no las tratamos y las dejamos para el uso posible, a lo mejor de regar un área verde, en un condominio, en un edificio, que perfectamente eso se puede hacer? Y creo que cuando uno habla de usar el agua dos veces, bueno, veamos la forma de hacerlo. Si no es el riego de áreas verdes por un tema de que es feo regar áreas verdes teniendo escasez hídrica, bueno, pero tenemos árboles que también se podrían, un sistema de regar por goteo, estos arbolitos que son también necesarios para tener un buen clima. Y si es para la agricultura, obviamente que tenemos que ver también la forma como estas aguas grises son tratadas, son trabajadas para que la pequeña agricultura también pueda funcionar. Entonces tenemos mucho que pedir nosotros en un proyecto que es precisamente y habla de eficiencia hídrica. Eso, Presidenta. Senador Latorre, le ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, primero agradecer la presentación de Carlos Esteves. Estaba comparando la que teníamos acá en la pantalla con la de allá y hay algunos cambios, pero no son tan significativos, digamos, son parte de la evolución. Hay una pregunta bien concreta que tengo, que es si podría profundizar más la manera como el proyecto de ley abordará los incentivos asociados a la eficiencia hídrica, porque a veces uno cuando genera incentivos, claro, hay un objetivo detrás, ¿no? Que haya un cambio de comportamiento. Y a veces los incentivos, o sea, pues si se diseñan mal, no genera ese cambio esperado en el fondo, ¿no? Y por eso me falta un poquito más ese detalle de objetivos, de diseño, de incentivos, ¿no? Particularmente con un mundo que tiene su cultura bien arraigada en la manera de la gestión y el uso del recurso hídrico como si fuera un recurso, bueno, primero una mercancía, ¿no? Propia, derechos de agua apropiados, propiedad privada, pero además como que si fuera infinito en el fondo, ¿no? Como, y sabemos que no lo es, y que además estamos en un contexto de crisis climática y de sequía, mega sequía, que esa es otra discusión que hay en el proyecto, se habla más bien de sequía, bueno, pero esa es una distinción conceptual. Pero eso, uno sobre los incentivos y claro, cuando se habla, por ejemplo, se contempla presupuestariamente esto o los ítems de promoción, educación, dentro del costo asociado a esta iniciativa de ley, eso imagino que trae un costo financiero de esas medidas y si hay una interrelación, por ejemplo, con medio ambiente en sus líneas de educación ambiental o la misma Ministerio de Educación, no lo sé, hay como la parte de educación ambiental o promoción, capacitación, etcétera. Eso por una parte. Y por otro lado, entiendo, si no me equivoco, que los indicadores que se contemplan sobre eficiencia hídrica, que están en el artículo 6, ¿no? Si esos indicadores concretos quedarían digamos, en la ley, en ese artículo, ¿serían aquellos o hay una bajada a nivel reglamentario? ¿Quedarían algunas bajadas más operativas de esos indicadores a nivel reglamentario? Porque sabemos, y lo hemos discutido, creo que esta semana no teníamos, a partir de otro proyecto de ley sobre zonas saturadas, que claro, hay una cosa que queda en la ley y otras cosas que quedan en el reglamento a discreción del Ejecutivo y a veces se demoran eso y bueno, por la implementación de lo mismo, ¿no? Porque claro, acá estamos hablando de cómo hacemos un aterrizaje, ¿no? Que vamos a entender por objetivos, cumplimiento de objetivos en la línea de una mayor eficiencia hídrica, ¿no? Y lo mismo, creo, bueno, lo decía creo el senador Castro, el guarismo sobre restitución de agua en caudal será del 20 o 25%, ¿se manejará ese rango? ¿De qué depende que sea 20 o 25? ¿O cómo que tal vez una pregunta más técnica que desconozco, digamos, por ignorancia? Esas serían mis consultas por ahora, Presidenta. Y una pregunta que no entendí bien al comienzo. Usted decía, la idea es abrir
sería abrir un plazo de indicaciones acotado para que el Ejecutivo presente sus 30 indicaciones. días, que no es tan acotado, digamos, para que el 30 Ejecutivo días. pueda entregarnos sus indicaciones Perfecto. con las firmas correspondientes. Sí, se han Y demorado, ahí, sí. si es posible, al tiro, si es posible que, porque los parlamentarios, claro, hemos ido evolucionando con Sí, esta discusión, si yo creo que podríamos... de acuerdo a la comisión, y es eh, perfectamente posible que los parlamentarios, por supuesto, nos sumemos con otras indicaciones, porque así Perfecto. como va a tener alternativa al Ejecutivo nosotros. Perfecto. De partida, aprovecho al tiro de decir, digamos, de que en la presentación que nos hace Carlos Esteve, digamos, yo creo que la auditoría es un tema muy importante para que de verdad las cosas se cumplan, porque muchas veces las expresiones de deseo son una cosa, los estímulos, los incentivos, pero es muy abstracto. En la cultura nuestra de repente hay que ser más precisos en las auditorías, a lo que hemos ido aprendiendo, algo que le digo a Carlos Esteve, que en la ley de cambio climático hemos logrado algunas cosas bien importantes que yo esperaba que se trasladen al proyecto de ley sobre zonas latentes y saturadas, que es que hay plazos que se deben cumplir y sanciones para las autoridades que no son capaces de cumplir en esos plazos. Eso es un tema que lo logramos en la ley de cambio climático con alguna dificultad, pero finalmente el Ministerio de Medio Ambiente se allanó y es algo que deberíamos tenerlo como norte. Plazos, auditorías, sanciones, son cosas que uno se ve que si no se establecen pasa, por ejemplo, como las aguas grises, que pueden pasar 4 o 5 años y no se hace un reglamento y no pasa nada, ni a la autoridad, ni hay sanción, ni nada. Estamos todos muy contentos, para qué decir normas ambientales, que a veces la revisión tarda años y no ocurre nada, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Eso es lo primero. Y lo segundo que le quería comentar a Carlos por ahora, por eso tenemos toda la facultad para poner indicaciones nuestras. Si bien es cierto que yo dije que era muy importante un acuerdo con la agricultura, la verdad es que esas 200 hectáreas de riego básico, no sé si eso ponderado, porque siempre la Comisión de Agricultura siempre está sacando sus hectáreas ponderadas, espero son que no, ponderadas. porque ahí hay siempre como una cosa rara que uno nunca ha tenido claro que hay ahí, pero bueno. La verdad es que me parece un poquito mucho, porque 200 de riego básico, bueno, deberíamos verlo, porque también depende un poco qué tipo de cultivo, en qué zona, debería ser un poco más específico, yo creo que eso hay que revisarlo. ¿El secretario quería decir algo en relación a los plazos? No, muy breve, Presidenta. Efectivamente, como se va a solicitar a la sala autorización para abrir un nuevo plazo, eso incluye evidentemente al Ejecutivo, particularmente en aquellas materias que, como decía la señora Presidenta, son de iniciativa. Pero no, eso no es ningún obstáculo para que cualquier senador, no solo los miembros de la comisión, cualquier senador o senadora presente indicaciones. Perfecto. También, no hay problema. Ya. Evidentemente, como suele suceder, ya que esto está en el ámbito de la comisión, se van a presentar en la Secretaría de la Comisión, pero nosotros vamos a trabajar, vamos a hacer un boletín de indicación refundido, así que no hay Muy problema. bien. Le ofrezco la palabra entonces a Carlos Esteve y, por supuesto, pedirle a la Secretaría que nos envíen esta presentación. Efectivamente, Porque señora Presidenta. es diferente a la otra, Por entonces. cierto, la anterior, ¿no es cierto?, era la que teníamos Sí. en disposición y ahora, como Carlos hizo algunas modificaciones, nos va Sí, a enviar necesitamos ambas para poder desde compararla. luego. Don Perfecto. Carlos Esteve, antes de terminar. Sí, Presidenta. Recogiendo algunas de las inquietudes que se plantean ahora, la primera es que efectivamente tiene cierta complejidad la discusión sobre el artículo que se refiere a este guarismo, que originalmente era 25%, nosotros proponíamos 20 a 25%, pero primero que quiero aclarar, por su intermedio, Presidenta, senador Castro, esto no es un caudal ecológico. Es decir, no es que los agricultores tengan la obligación de dejar pasar un 25%. Es otra cosa. Esto es, en aquellos proyectos a la ley de fomento del riego, donde como resultado del proyecto, con apoyo y subsidio del Estado, se produzca un ahorro o una eficiencia en el aprovechamiento del agua, de ese ahorro se está planteando que un cuarto de este ahorro, o un quinto, entre un quinto y un cuarto de este ahorro, quede en la fuente natural. En consecuencia, si el proyecto por A o C no lograra obtener ningún ahorro, o el ahorro fuera lo que sea, se permite un ahorro en el gasto de 10 metros cúbicos, lo que se está planteando es que 2 metros cúbicos de los 10 que están siendo objeto de ahorro sirvan a la cuenca. Si es que hay escasez hídrica
y cuando se presentó el proyecto, el contraste se estaba haciendo con una realidad hídrica que hoy día con la escasez hídrica es inferior, ese ahorro va a ser, entre comillas, o podría ser menos de lo pensado o proyectado, pero de ese ahorro se calcula el guarismo del 2025. En consecuencia no es fantasma, no es que el agua lo estoy perdiendo, no sé si se entiende, senador, lo que se está señalando. Sí, Presidenta, para explicar de buena forma, lo que sucede hoy día es lo siguiente. Viene un agricultor, voy a hablar de un agricultor normal que tiene 30 hectáreas. En 30 hectáreas, ese agricultor tiene 3 regadores de agua que son, cada regador equivale a 15 litros por segundo en algunos lugares. 15 litros por segundo, cada regador. Eso quiere decir que tiene 45 litros por segundo y tiene 30 hectáreas. O sea, un regador por 10 hectáreas. Cuando viene una temporada normal, cuando se habla de normalidad de un río, porque esto está todo medido por la DGA, cuando es normal, a ese agricultor efectivamente le llegan los 15 litros por segundo. Pero cuando estamos con escasez hídrica, como es el caso de estos últimos 13 años, o más de 13 años ya no son 15 litros por segundo. Mire, pueden ser 7 litros por segundo y pueden ser menos de 7 litros por segundo. Eso quiere decir que ese agricultor que tiene 30 hectáreas no es capaz de regar sus hectáreas con esos 7 litros por segundo. Y esa es la razón del incentivo a poder regar y tecnificar, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que con la escasez de agua que tiene, con esos 7 litros, pueda regar llamemos, sus 10 hectáreas. Si acaso hablamos de un regador por 10 hectáreas. Entonces, hoy día, la dificultad que hay, que todos los agricultores que tienen sus 10 hectáreas, sus 20, sus 30 hectáreas, ellos necesitan tecnificar para poder regar el total de su terreno. ¿Me entiende? No hay ninguna posibilidad. Y aún así, ellos no pueden regar el total de su terreno porque el agua es insuficiente. Y cuando uno dice del cauce natural, si nosotros tenemos una laguna que sea, por ejemplo, ya voy a seguir con la laguna del Maule, que conozco mucho esa zona, el agua viene de la laguna, viene del río y se suplementa muchas veces con el tema de la laguna del Maule. ¿Para qué? Pues si el río viene al 100%, la laguna debe estar cerrada, con la puerta cerrada. Si viene al 50% el río, para poder regar al 100% hay que destapar la laguna, abrir la compuerta para suplementar, para que el río vaya al 100%. Pero como todos sabemos que la escasez hídrica es tan brutal, el río viene, a lo mejor trae un 15% o un 20%, y si trae un 20%, el río, la gente de la Junta de Vigilancia dice, pero ¿cómo le vamos a abrir la compuerta para que salga un 80% de la laguna del Maule si el agua que tiene la laguna embalsada es insuficiente para suplementar ese 80%? Por lo tanto, se dice, mira, vamos a regar al 40%. Y el 40% significa que el río trae un 20% y la laguna, las compuertas las abren para que pase otro 20% y llegamos a un 40%. Si no se abre esa compuerta, con la capacidad que trae el río, no hay ninguna posibilidad de regar. Y como el agua viene de una zona más alta, en la cordillera, ¿cómo deja uno ese 20% o 25% arriba? Es imposible, porque piensen que el agua se canaliza después y llega al agricultor donde pasa ya kilómetros de canal, ¿me entiendes? Entonces, y le llega a ese agricultor, mira, yo le aseguro que hoy día se está regando bajo el 40% de la normalidad. Entonces, ¿cómo deja no hay ninguna posibilidad de que pase agua, ese 25%, y no hay ninguna posibilidad de que tú lo retengas arriba, ese 25%, porque el agua es insuficiente. Sí, eso es lo que sucede. Entonces, la voluntad es muy buena y la idea es muy buena en normalidad. O en un 80% de la normalidad podría darse también que uno va dejando pasar el agua. Si nosotros en nuestro país tuviésemos todos los campos tecnificados, a lo mejor no vamos a necesitar
los 15 litros por segundo, que era la normalidad del riego, llamemos botado, como se llamaba antiguamente. Porque tecnificado, obviamente que vamos a ocupar menos agua, menos litros por segundo, como es la normalidad, como se mide hoy día. Hay algunos lugares que las acciones son 5 litros por segundo, depende del río, pero en la zona del Maule, en la laguna del Maule, son 15 litros por segundo, un regador. En otras partes son 5 litros por acción, que se llama, o por regador. Y seguramente hay otros ríos que deben ser 10, un tema variado. Bueno. Esa es la explicación, no sé si me la entendieron. De acuerdo, pero vamos a ir avanzando porque ya a la hora de evento Sí. se le va a dar la palabra para que siga Sí, presidenta. explicando. Ahora, de todas maneras, incluso yo entiendo que incluso el gobierno de Sebastián Piñera estaba de acuerdo con la Comisión Nacional de Riego, digamos, de que se puede restituir porcentajes que van como al 20%, si no me recuerdo mal. Solo por aclarar, sin perjuicio que si es que no se mantiene del todo claro, senador, podemos quedar unos minutos después de la sesión, si le parece. Pero la moción que se aprobó en general, al cual se le propone una indicación, plantea un guarismo de un 25% y de devolver a la fuente de origen. Aquí lo que se plantea es que el guarismo, es flexibilizar el guarismo y que pueda no sacarse la fuente de origen. Pero lo importante es que en comparación con qué. Entonces, yo siento que la preocupación del senador, presidenta, es en comparación con los derechos de aprovechamiento de agua. Y no es eso. Aquí eso es un proyecto en comparación con el agua con que se cuenta. Si yo desarrollo un proyecto de tecnificación y no lo presento a la Comisión Nacional de Riego, esta norma no me aplica. Si yo pido un subsidio a la Comisión Nacional de Riego y digo, mire, en estos últimos 8 o 10 años de grave escasez hídrica, qué sé yo, el agua ya no me alcanza y en consecuencia necesito hacer este tipo de intervenciones para ahorrar el uso del agua, lo que le está diciendo la norma es que muy bien, 4/5 de este ahorro con el subsidio va a Con ser para subsidio que usted, se le entrega, y exacto. 1/5 de esto es para el resto de la comunidad, que también es parte del ciclo hidrológico, por decirlo así. Eso es lo que está en la propuesta. Pero por supuesto de que no es en comparación de los años antiguos en que se obtuvieron los derechos o los permisos correspondientes. No sé si se comprende, si no lo podemos ir viendo, pero es parte de la discusión que hay que abrir luego en el debate mismo de la norma. Y yo comparto, presidenta, la inquietud sobre los usos de las aguas más de una vez. Creo que esto está súper relacionado con la discusión del Consejo de Cuenca. O sea, los logros que se llegan o los avances que se hacen en el Laja, que no son los mismos que hay en el Maule, con la laguna del Maule, pero el concepto al que se tiene que avanzar y que se está proponiendo de construir esto, no es fácil decirlo, pero no hacerlo, es que aquí existe una mirada de un organismo de cuenca, y el organismo de cuenca tiene que conciliar los distintos intereses que hay en la cuenca, como la generación hidroeléctrica, como el riego, como el agua potable para las distintas personas y el cuidado ecosistémico. Es parte de ese debate. En cuanto a la discusión que se plantea por parte del senador Latorre sobre el incentivo, él tiene razón. O sea, efectivamente, la norma está señalando que se crearán, son los indicadores. La norma está proponiendo que se creará un conjunto de indicadores y luego se señala que el reglamento establecerá los mecanismos de cálculo. Y es perfectamente posible, a través de indicaciones u otras fórmulas, de que la propia norma establezca al menos un estándar básico respecto a lo otro. Yo creo que es parte del ejercicio que se puede ir trabajando conjuntamente. Y efectivamente, en la discusión de incentivos, también es un proceso de desarrollo. Entonces, pero están las normas de fomento, etcétera, pero finalmente hay una estrecha relación entre lo que se está planteando aquí, incentivos, con el concepto Plan Estratégico de Gestión de Cuenca, artículo 13 de la Ley Marco de Cambio Climático y artículo 293 bis del Código de Aguas. Es decir, se plantean instrumentos de desarrollo y lo que se quiere aquí es que, por eso es que hay un mandato directo, es que las normas de eficiencia hídrica sean parte del esquema de incentivos que proponen esos instrumentos. También podemos, naturalmente, mejorarlo y consolidarlo, Presidenta. Bien, falta nomás el tema, pero estamos en la hora de que yo digo que hay que revisar bien la cifra. Me parece que 200 hectáreas de riego básico es harto. Ahí vamos a invitar a los primos. Que vengan. Hay que verlo, eso hay que ahora verlo con más calma, me parece que es excesivo. Bueno, pero mire, agradecemos por supuesto la presentación de Carlos Esteves, le recomendamos a la Secretaría que nos haga llegar a la brevedad
también el anterior, si algún senador a lo mejor se le ha perdido, se le ha extraviado, por supuesto los dos, así es mejor porque a veces con tanto correo a uno se le puede escapar o a los asesores. La copia del oficio que respondió la CIS, que nos preocupa mucho junto al senador Latorre, que él tomó la iniciativa de hacerla a nombre de la comisión, pero evidentemente que es una preocupación. Le pedimos a Carlos Esteves que estén bien claros de que nosotros queremos conocer justamente las medidas y el informe final de la Dirección General de Agua cuando ya resuelva contestarle a la Contraloría, porque no es menor el tema y es sumamente parte relevante de esta Comisión de Recursos Hídricos. Y habiendo dicho todo eso, entonces levantamos la sesión. Muchas gracias.